hablar de la Argentina devaluada. Lo pongo fácilmente. Punto 1, enfermeros y enfermeras que cruzan la frontera a Paraguay y Brasil por mejores sueldos. Punto 2, problemas en construcción, textiles, producción frutícola y otros sectores por falta de trabajadores que vuelven a sus países de origen, a Paraguay y a Bolivia. A partir de esto surgió porque me enviaron varios mensajes, empresarios pyme, un empresario de la construcción, por ejemplo, que tenía 4 trabajadores fundamentales para hacer obras que se volvieron la semana pasada a Bolivia. Empresarios textiles que vienen diciendo, es una de las excusas también que usan los empresarios textiles respecto a las remarcaciones de precios en el sector, que están en el 100% anual, de que se han cerrado muchos talleres porque trabajadores calificados que había en esos sectores, que venían de Bolivia o de Paraguay, están volviendo. Y, por supuesto, todas las huertas de la zona del Gran La Plata y demás que tienen también muchos trabajadores que venían de países vecinos y que hoy no les rinde trabajar en la Argentina, porque con los pesos comprar dólares a 300 es muy poquito lo que puedan remesar, como suelen remesar estos trabajadores a través de Western Union u otras agencias de transferencia de dinero en efectivo a sus países de origen para enviarle dinero a sus familias. Y boom de ventas y remarcaciones en ciudades de frontera, ¿no? Que están con ventas 60-70% de aumento en la frontera del noreste, obviamente todo lo que pasa en el litoral. Y también hay obviamente aumento de precios muy fuerte para los argentinos porque los que vienen desde Uruguay o Brasil y demás a comprar les sale todo regalado, no así los argentinos que ganan en pesos. Está en comunicación una enfermera, Marta Bielo, presidente del Colegio de Enfermería de Misiones. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Marta? Gracias por atendernos, muy amable. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, es una realidad que acá las personas que vivimos en un lugar donde tenemos fronteras tanto con Brasil como Paraguay, es todo lo que decís es muy cierto. Bueno, todavía no. Sí, te escucho. No, cuénteme, Marta, ahí veía que había enfermeros, enfermeras o personal de salud que cruzaba para Paraguay o para Brasil y ahí podía conseguir trabajos que el sueldo era bastante superior al que cobraban acá en la Argentina. Sí, la verdad que en número nos desconocíamos la realidad con esta inquietud que salió desde el colegio. El diario local expuso unos números, el sueldo en Paraguay es mucho más alto, ya lo era antes de tener este desfasaje en la economía de los últimos meses, ahora se evidencia mucho más. Por ahí todavía está la cuestión migratoria, pero varios colegas y colegas muy bien formados y capital humano que es imprescindible y que después cuesta muchos años llegar a formar un enfermero con una experiencia en terapia intensiva o por qué no en atención primaria de la salud con mucha formación y que se vaya a un recurso que se tarda mucho tiempo en lograr igualarlo. Y la verdad que son varios colegas que están haciendo los papeles, averiguando cómo se pueden ir. Todavía no se siente, nosotros por suerte tenemos muchas entidades formadoras en la provincia, entonces el número de enfermeros que se forman es alto. ¿Sí? Nosotros tenemos colegiados con matrícula más de 3.700 enfermeros, además de los auxiliares que aún quedan. Pero sí, se está empezando a ver y la diferencia salarial es abismal. ¿Cuál es el sueldo promedio de una enfermera, un enfermero ahí en Misiones? Los enfermeros que comienzan, le estoy hablando de la parte pública, porque la parte privada es el mismo salario, es el mismo convenio a nivel nacional, ¿no? Empiezan con 80, 90 mil pesos y bueno, con más años de antigüedad y más formación pueden llegar a 130, 140 mil pesos. Claro, 140 mil pesos en dólares son por ahí 350 dólares, ¿no? 3 por no, un poquito más, 450 dólares. 450 dólares, sí. ¿No? 4 por 3, 12. Sí. 450 dólares más o menos.
Sí. Y usted dice que en Paraguay o en Brasil pueden conseguir un salario mayor. En realidad no teníamos nociones de los salarios, pero en la publicación del diario local, refiriéndose a esta cuestión, el enfermero contratado en Paraguay gana alrededor de 180.000 pesos, haciendo 6 horas semanales, siendo la carga horaria es mayor acá, y el que está en planta permanente cobra más de 200.000 pesos, con una carga horaria de 30 horas semanales. Generalmente los enfermeros tienen una carga horaria de 40 a 44 horas semanales. Acá en la Argentina. Sí. Claro. Marcelo Fernández Losumo, que es presidente de Segera del sector textil. Marcelo, me vienen contando de distintos sectores, construcción sobre todo, pero también el tema textil, que hay problemas para contratar trabajadores y sobre todo se ha perdido mucha mano de obra calificada. Porque es gente que ha vuelto a Bolivia, Paraguay, a los países vecinos, pues ya no les rinde estar trabajando acá en pesos, ¿no? Devaluados. Estás muteado, a ver si desmuteamos ahí. Ahí está. A ver. Ahora sí. Sí. Hola, Marci, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, básicamente esto es algo que ya se venía dando antes también cuando no había trabajo o que tal vez no teníamos tanta claridad que iba a pasar con el sector de indumentaria y textil. Bueno, ya veía esta emigración de gente, de bolivianos o de paraguayos que tenían talleres acá, inclusive peruanos que tenían talleres, se habían ido. Y esto es un lindo debate, Maxi, porque a ver, también tenemos que pensar cómo empezamos a formar y capacitar a nuestra gente. Vos fijate que seguramente ustedes en el programa han mostrado el 9 de julio, que casualmente a las 3 me tengo que conectar por Segera es parte del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, ¿no? Y estamos viendo la movilización. Y bueno, mucha de esa gente, tal vez nosotros ahora podríamos pensar en que se siente a trabajar en estos talleres que realmente le van a hacer falta al sector textil y también capacitarlo para la construcción. Fíjate lo que está pasando. Hoy la Cámara de Moledores y Excavadores no tiene maquinistas. La pequeña y mediana empresa que quiere empezar, ¿dónde empieza una obra generalmente? ¿En la excavación o en la demolición? No tienen maquinistas. Y un sueldo de maquinista está por arriba de los 150, 160, 170.000 pesos. Muy lejos de lo que es un plan social, que es 20.000, 25.000. Y bueno, de acuerdo a lo que se dictamine hoy, va a quedar el salario para el potenciar trabajo, ¿no es cierto? Pero ¿cómo puede ser que tengamos 1.300.000 potenciar trabajo y no tengamos la posibilidad de capacitar a esta gente en la mano de obra? Digo, esto hay que discutirlo. Es obvio que estos trabajadores de diferentes países se van, porque tal vez no le puede mandar la remesa en dólares que le quería mandar, a un dólar a 300 pesos, tal vez no le convenga, puede ser así, pero en realidad es una oportunidad para empezar a capacitar mano de obra nacional y que los talleres estén a disposición y que la mano de obra esté a disposición de los sectores que mencionaste. Está claro. Vos decís, ocurre esto en el tema talleres textiles, también la construcción, ahí pymes de otros sectores, ¿te han mencionado este problema? Sí, en general lo que estaba vinculado con la mano de obra de los sectores que mencionaste, tanto del sector boliviano. Vos fíjate que trabajan, como dijiste, por primario de producción. Vos sabés que tenés mucha agricultura familiar en Florencio Varela, en los lugares donde, bueno, en el Gran La Plata, donde estos sectores venían produciendo hortalizas y mucho para el consumo, no solamente de su comunidad, sino para poder vender en los diferentes mercados digamos, donde hay fruticultura, donde se venden hortalizas, donde se venden verduras. Realmente es preocupante en eso, pero yo creo, Maxi, que es una gran oportunidad. Como reitero, me parece que deberíamos ver cómo hacemos, porque si el sector de indumentaria, fíjate lo que están haciendo, por suerte, La Rioja y Catamarca, que han conseguido una reducción de cargas sociales, y ya hay muchas industrias de la indumentaria que antes tenían talleres y tercerizaban, que ahora están fabricando en La Rioja y Catamarca. Esperemos que se haga en Santiago del Estero y también en el Chaco, donde está el algodón, sobre todo refiriéndome al sector textil e indumentaria. Sería muy importante que podamos radicar inversiones ahí, pero me parece que, como te decía, fuera de que es una verdad que a esta gente no le conviene producir acá porque gana menos en dólares, o seguramente les conviene irse a su país, porque también convengamos que nosotros estábamos comprando indumentaria en Paraguay, por ejemplo. Los supermercados estaban haciendo sus jeans en Paraguay, el pantalón, con lo cual evidentemente le conviene ir allá porque en definitiva
si se está haciendo en Paraguay, van a donde se produce. Pero digo, es una gran oportunidad, se están sustituyendo importaciones aquí, debemos trabajar, pero por sobre todas las cosas... Esto es increíble lo que vos contás, ¿no? Digamos que la Argentina, claro, el dólar a 300 no es el dólar del costo salarial del empresario. El empresario tiene un dólar a 130. El dólar a 300 es el dólar del trabajador que gana en pesos, que quiere comprarse unos dólares y remesarle, como hacen en todos los países del mundo. No sé, el mexicano o el centroamericano que va a Estados Unidos remesa en dólares o en moneda dura a su país de origen. Bueno, lo mismo pasaba acá siempre en la Argentina. Uno iba a Western Union o ese tipo de lugares de transferencia de dinero físico y había trabajadores con familias en Bolivia, en Paraguay y demás que con esos pesitos de su salario podían comprar dólares y transferían los dólares, no a transferir los pesos. Pero bueno, obviamente lo increíble, decía, es que el dólar para la producción hoy es el dólar de 135. Y se da una situación que países que hoy son más competitivos que la Argentina, porque tienen menos impuestos, estabilidad macroeconómica hace años y demás, el caso de Paraguay. Entonces la Argentina termina importando jeans de Paraguay, que después se venden en los supermercados argentinos. ¿Es más o menos así? Sí, claro, Maxi, por eso te decía, a ver, fuera de que lo que estás contando es una realidad, es una oportunidad también, como te decía, y en estas provincias que se están tratando de erradicar industrias y generando inversiones para que haya mano de obra calificada en la indumentaria, que como vos bien resaltabas, eran en talleres que antes tenían estos sectores digamos, lo que le decían los talleres bolivianos, fíjate, muy vinculado, cuántas veces hemos debatido en tu programa con... Trabajo clandestino también, sí. Claro, bueno, ahora es una oportunidad de crear los talleres propios. Esperemos conseguir la mano de obra calificada, que la gente entienda que le conviene, que conseguimos incentivos fiscales para eso y que se radica mano de obra argentina y bueno, después no tenemos que sufrir la fuga de divisas. No es tan importante la fuga de divisas que hacían estos sectores, pero era transferencia, como vos bien decís, a sus familiares, que quede en la Argentina y que se pueda hacer acá en diferentes puntos del país. Sí, no, llamemos eso fuga de divisas, porque es un trabajador, un laburante que compra los dólares, ahora todo el que compra dólares para tratar de protegerse. En el caso de los argentinos, protegerse frente a todo, frente a la devaluación, la inflación, a todo. Tratar de resguardar mínimamente su ahorro lo llaman fuga de divisa. Y en el caso de los trabajadores que vienen a trabajar a la Argentina, a agregar valor en la Argentina y demás, bueno, obviamente remesan a sus países de origen en dólares. ¿En qué quieren que transfieran al exterior? No, pero son dólares que son de la Argentina, después entran en la falta de reserva, así que bueno. Está bien, no vamos a entrar en esa discusión, pues es insólito que la Argentina hola. Sí, Marta. Sí, sí, por ahí yo estoy de guardia porque nosotros los enfermeros no tenemos descanso, así que voy a pedir la palabra, así después le dejo seguir charlando, por favor. Marta, gracias, le agradezco, sí. Quería agregarle que el éxodo todavía no es evidente, pero si sigue así va a pasar. Esto es mundial. No hay escasa mano de obra de enfermería calificada. Está bien definido que la calidad de la atención tiene mucho que ver con la calidad del personal de enfermería. Y en Argentina aún tenemos una deuda pendiente con la atención primaria de salud. Necesitamos más enfermeros calificados en el primer nivel de atención. Cuanto más difíciles las condiciones de vida, es cuanto más hay que cuidar a las personas. Nosotros en nuestra provincia tenemos un sistema de salud bastante organizado, con muy buena fuente de laboral, excelentes hospitales públicos, y esta es una de las cuestiones que todavía está reteniendo a las personas porque se trabaja con calidad. Pero eso es un problema mundial, es un problema que lo están tratando en diputados con una nueva ley para incentivar la formación de enfermería, de lo importante que es. Y bueno, ahora con la pandemia como que fuimos más visibilizados, pero no hace falta una pandemia. El cuidado de la salud es lo primordial, la atención primaria es lo primordial, y eso vemos de ejemplo en cualquier país desarrollado, ¿sí? Por ejemplo, España es uno de los ejemplos más evidentes, que la atención primaria es donde más se trabaja. Entonces, el problema de enfermería es grave, siempre es un sector crítico en el mundo, siempre los países más desarrollados son los que se quedan con los enfermeros.
porque buscan una mejor opción laboral y bueno, la situación del país hace que esto, sumado a lo que ya venimos sumando históricamente en enfermería, cada vez esté en más riesgo no solo la cantidad, sino la calidad de enfermeros formados. Porque después terminamos gente que son agentes sanitarios o con un curso cortito cubriendo vacantes de enfermería y la calidad de atención le puedo asegurar que no es lo mismo. Yo creo que cualquier uno de nosotros que tengamos un ser querido, vamos a querer que tenga el mejor y más calificado personal cuidándolo. Bueno, esta es la situación. Se sigue trabajando a nivel nación en una ley para fomentar la formación de enfermeros, pero así también tenemos que actualizar la ley de enfermería y hacer de Argentina, además de lo económico, un lugar donde el enfermero se quiera quedar. Y esto tiene que ver con la calidad que querramos para la población. Entonces, esta es nuestra preocupación. Estamos trabajando en actualizar la ley de enfermería en la provincia y trabajando sobre todo en capacitaciones que tengan que ver, ya que pasamos un poquito la pandemia y se puede asignar más recursos a la atención primaria, trabajar mucho en esto y empezar a cuidar realmente la salud del argentino. Marta, muchas gracias, la verdad impecable lo que dijo, impecable lo que ha planteado y me parece que es muy importante. Muy importante. Una aclaración tal vez para Marta, la ley de enfermería está entre la nómina de los consensos que oficialismo y oposición tenemos para la sesión del 31 de agosto. Bueno, una buena. Es una buena noticia. Es importante que haya ese tipo de consensos. Marta, impecable, muy importante, más allá del tema macro también hay que cuidar todo el tema de la atención primaria de salud y yo siempre digo también el tema del eslabón más débil en el sistema de salud público y privado, que es el recurso humano, ¿no? Los médicos, los enfermeros. Y cuando hablamos mucho de la transformación del mundo de trabajo, todo lo que es con la automatización que viene, sabemos que la enfermería... Es irreemplazable. Exactamente, eso es lo irreemplazable. Exactamente. Marta, gracias. Impecable, bueno. Marta. Muchas gracias por el tiempo, me tengo que retirar, tengo que seguir trabajando. Así por supuesto. Gracias, Marta, y gracias, Marcelo Fernández, también empresario. Me decían, bueno, Marta te tiene que ir a la guardia, está trabajando y esto que el otro, Marcelo Fernández no está haciendo nada. No, ¿cómo no está haciendo nada Marcelo Fernández? Es empresario, tiene más de 100 empleados y está permanentemente ahí en la fábrica trabajando. Pero bueno, así trabajan los empresarios. Claro.